El Instituto de Estudios Democráticos del Tribunal Electoral de Panamá, el Centro de Investigaciones Históricas, Antropológicas y Culturales y la Fundación Konrad Adenauer, Oficina de Panamá, presentan Historia de las Elecciones, una serie podcast que pretende abarcar la fascinante memoria de los procesos electorales en Panamá. Hola amigos, nuevamente acá en su podcast Historia de las Elecciones en Panamá, una iniciativa del Instituto de Estudios Democráticos del Tribunal Electoral junto a el Centro de Investigaciones Históricas, Antropológicas y Culturales AIP, con el apoyo de la Fundación Konrad Adenauer y el apoyo también importantísimo del Grupo Experimental de Cine Universitario acá en la Universidad de Panamá. A todos ustedes la más cordial bienvenida y los introducimos inmediatamente con nuestro podcast del día de hoy que trata sobre las elecciones generales de 1960. Está con nosotros Mónica Guardia, bienvenida. Mónica Guardia es una periodista, dramaturga y guionista panameña reconocida por su sólida trayectoria en los campos del periodismo, la literatura y la comunicación corporativa, así como por haber obtenido el premio Ricardo Miró de Literatura. Nacida en la ciudad de Panamá, se graduó en Comunicación Social en la Universidad Santa María la Antigua, USMA. Realizó una maestría en Mercadeo en la Universidad de Puerto Rico y completó un diplomado en Creación Literaria en la Universidad Tecnológica de Panamá. Su formación incluye también 2 años de estudios de Derecho en la USMA y cursos especializados en Florida State University y el Sacred Heart College de Carolina del Norte. Ha ejercido como periodista en diversos periódicos y revistas y trabajado en comunicación corporativa en Panamá y Puerto Rico. Fue profesora de periodismo y periodismo digital en la USMA y es autora de trabajos investigativos sobre ética periodística y la historia de Panamá. Como guionista, publicó en la prensa una serie de cómics infantiles sobre temas históricos y ha colaborado en la realización de documentales de carácter histórico. Entre sus publicaciones más recientes se encuentran Estrella Verde, Historia del Movimiento Demócrata Cristiano en Panamá, y la novela Panamá 1959, El País Secuestrado. Sabemos que conoces muy bien el periodo, has estado trabajando regularmente en él a través de varias investigaciones, incluso con una iniciativa literaria, una novela que has publicado recientemente sobre el periodo, y justamente pensamos que por ello va a ser re interesante explorar este tema contigo. ¿Qué nos puedes decir sobre el contexto de las elecciones de 1960? Bueno, Salvador, un placer estar aquí con ustedes hoy. Bueno, me preguntas por el contexto de las elecciones de 1960. Era un contexto complicadísimo, en realidad. Yo creo que entre 1956 y 1960 fue probablemente uno de los periodos más complicados de la historia nacional. Estaban pasando tantas cosas. Puedo empezar por el ambiente internacional, Sí. que estábamos en plena Guerra Fría, la propaganda ideológica entre Estados Unidos y la Unión Soviética era potentísima, llegaba a todas partes. Panamá estaba prohibido el comunismo, pero pasaban libros de contrabando, había células reuniéndose en todas partes del país, estudiando la ideología comunista, por una parte, ¿no? Pero eso yo creo que lo que hizo fue despertar a la gente de sus derechos y de que la pobreza no era un regalo de Dios, la salvación del alma, sino que había oportunidades bajo otros sistemas, la gente podía prosperar y tener una mejor calidad de vida. Yo creo que si para algo sirvió la Guerra Fría fue para abrirle la mentalidad a la gente, ¿no? De que se merecían otra cosa. Bueno, por una parte, ¿no? Por otra parte podemos hablar de la caída del colonialismo, podemos hablar de un evento que yo creo que no se considera tanto cuando hablamos de historia, pero que creo que fue fundamental, que fue la toma del Canal de Suez. Yo creo que eso le cambió la mentalidad a los panameños de que podía revertirse. Sí, la nacionalización del Canal de Suez por Egipto Sí, nos dio a los panameños como un ejemplo de lo que era posible hacer con el Canal de Panamá. Exacto. De un momento a otro se lo tomaron. Uh-huh. Y, por ejemplo, tú ves que en Panamá hubo un simposio internacional en la Universidad Nacional para analizar
qué pasaba con el canal, qué podía pasar con el Canal de Panamá en ese contexto, ¿no? Que no fue un evento que pasó como si nada. Yo creo que penetró probablemente muy a fondo la psiquis de los panameños, de los estudiantes, las personas que estaban en el ambiente político. Bueno, eso por una parte, ¿no? Entonces, por otra parte, pues vemos que en Panamá la situación también era complicadísima porque la muerte de Remón, la coalición patriótica nacional llevaba ya desde 1952 a 1960 en el poder. Era una coalición de partidos que se habían constituido en un solo partido. Y para sobrevivir, porque en la ley cuando Remón llegó a la presidencia, lo primero que hizo fue pasar una ley que obligaba a todos esos partiditos que lo habían apoyado a unirse en un solo partido, porque él establecía que los partidos que podían sobrevivir eran solamente los que tenían o un 2% del electorado, según las elecciones anteriores, o que podían inscribirse con 45.000 votos, ¿no? Adherentes. Eso establecía una base de partido virtualmente imposible, ¿no? Nadie podía hacer eso. Entonces, lo que pasó fue que solo quedaron dos partidos, el Liberal Nacional y la Coalición Patriótica Nacional. Entonces, la Coalición Patriótica Nacional ya llevaba 8 años en el poder y había sufrido un desgaste tremendo con el asesinato de Ramón, que nunca se determinó quién era el culpable, que acusaron a dos personas que al final uno salió por el mismo crimen, uno salió como autor material, salió culpable y él no. El autor intelectual salió culpable y el autor material acusado salió libre. Entonces, ¿qué había pasado? Todo se prestó como para que la población tuviera la idea de que algo turbio había allí, ¿no? Entonces, después, en 1959, vino la invasión de los cubanos organizada por un miembro de la oligarquía panameña. Después vino Cerro Tute, la marcha del hambre y la desesperación en 1959. También el evento del 3 de noviembre, de la siembra de banderas. O sea, estamos hablando de un panorama completamente caótico. Y entonces, obviamente, un partido no puede sobrevivir. No, bueno, es un contexto complejo, sin duda, el que describes. Es verdad que en parte era un contexto compartido por toda América Latina, ¿no? El tema de la Guerra Fría y lo que significaba para nuestros países en sus relaciones con los Estados Unidos. Y en concreto, por ejemplo, con los procesos de militarización. El caso panameño lo vimos, cómo se moderniza la Policía Nacional, se convierte en Guardia Nacional y el actor que siempre existió con influencias locales tiene también un respaldo internacional con un Estados Unidos que utiliza a los ejércitos para hacer parte de su presencia política en nuestro continente, la doctrina de seguridad nacional, etc. Y a la par, algunas cosas específicas, no solo la Guerra Fría como un fenómeno planetario que nos afecta y a América Latina en su conjunto, sino que localmente también hay situaciones que tú las mencionabas indirectamente, ¿no? De pobreza, de desigualdad, que crean un caldo de cultivo para que se escuchen todas las alternativas políticas disponibles y se presenten alternativas al estado de cosas. Vivimos un estado de cosas bastante cerrado en lo político. Tú mencionabas que habían dos grandes partidos políticos, la Coalición Patriótica Nacional y el Partido Liberal Nacional. Interesante también lo que menciona sobre la forma en la que Remón había logrado construir la coalición patriótica nacional desde su alianza electoral que le llevó al poder, fusionándolos a todos con una ley electoral que elevaba grandemente el número de adherentes necesarios para poder subsistir como partido político y nos habla un poco de la intención de evitar esa diversidad como una forma de conservar el orden, de lo que hoy se diría en el lenguaje típico de estas cosas, asegurar la gobernabilidad, ¿no? Es decir, vamos a reducir el número de caciques, el cacique voy a ser yo, y todos los demás se van a unir en una sola organización que nos va a ser mucho más eficaz y vamos a conseguir triunfos electorales de manera más fácil. Me parece que eso sería como un poco cuál sería la óptica de Remón cuando se planteó ese diseño. Bueno,
No estoy segura de cómo era la óptica de Remón, pero sí te puedo decir que en Panamá había exceso de partidos. Yo creo que debe haber un balance, ¿no? Probablemente siempre lo ideal es un balance entre un extremo y el otro. Dos, tal vez era, no, por ejemplo, los Arias, que eran una fuerza, los Arias Madrid, que eran una fuerza política, se habían quedado por fuera del panorama político. No podían ni siquiera tener un partido, no podían participar en las elecciones. Pero Todo esto fruto de la condena a Arias Madrid en el escenario también en el que Remón apoya primero que vuelva al poder, después de todo esto, después de la muerte de Domingo Díaz, y luego que lo vuelve y lo remueve del poder y lo juzga por tratar de reimplantar la Constitución del 41. sí, bueno, pongamos que se lo merecían o no se lo merecían. No, pero digamos, para entender un poco, justicia, ¿no? para que nuestros oyentes entiendan un poco el contexto, por qué los arnulfistas no estaban representados políticamente en esta época. Estaba la coalición patriótica en torno a Remón y a sus seguidores y el Partido Liberal Nacional, que era una fuerza histórica panameña del siglo XIX. Sí, eso es una realidad, ¿no? Pero también lo que yo quería decir era que había un exceso de partidos. Había partidos regionales, provinciales, yo no sé si de ciudad. O sea, era una cosa y había una cosa gravísima, que era que la cantidad de partidos que no tenían ideología, que nada más que tenían una persona, un cacique de pueblo, vamos a decir, que quería influir en la política nacional. Y entonces, por ejemplo, ¿cómo funcionaba el sistema electoral? Que en la junta de escrutinio o en la, no domino los términos legales de los nombres, ¿no? Pero el que decidía el conteo de las elecciones era un representante por partido. Y entonces eso hacía que a mayor número de partidos de una coalición tenían más votos. Y entonces eso alteraba los resultados. Claro, en las mesas de votación. Eso solo se corrigió muy tarde después del siglo XX. Pero teníamos entonces 20 años de fraudes electorales o de acusaciones de fraude electoral. Un sistema que no tenía ninguna credibilidad. Y entonces yo creo que en parte, aunque vamos a decir que eso cortaba y dejaba por fuera muchas ideologías, muchos grupos, asociaciones políticas, vamos a decir que fueran honestas, reales, ¿no? Creíbles, pero lo cierto es que también tenía una razón de ser en impedir el exceso de partidos. Bueno, eso todavía hoy sigue siendo parte de los debates en materia de representación política. Efectivamente, dos parecen muy poco, pero a mucha gente le da la satisfacción de entender mucho mejor el panorama que plantea dos opciones, ¿no? Lo que pasa es que, claro, esas opciones tienen que sintetizar un conjunto muy diverso de expectativas de los ciudadanos, que si la ciudadanía es muy diversa, quizá no encaja muy bien en esa división en dos de sus opciones. Querría tener una tercera, una cuarta, una quinta, dependiendo nuevamente de qué tan diversa es la expresión política en un país. Hoy en día tenemos una amplitud de denominaciones partidarias. Es más difícil identificar con claridad proyectos políticos con cada una de las denominaciones partidarias, que creo que parte también de la discusión. Si vamos a tener muchas denominaciones partidarias, pero un único proyecto político indiferenciado, entonces realmente no estamos ofreciéndole al elector muchas alternativas, ¿no? Reales, pues. Y entonces, claro, aterrizando más en las elecciones de 1960, ¿qué es lo que sucede cuando se acerca las elecciones? El presidente que en ese momento estaba en el poder es una figura que es muy reconocida en nuestro país. Había tenido también un periodo, el presidente actuante, me refiero, que preside sobre las elecciones. Ernesto de la Guardia. Ernesto de la Guardia es una persona que tiene, yo diría que buena prensa en la historiografía panameña. Le tocó vivir periodos, como tú los describes, muy problemáticos. Uno de esos periodos fue la crisis política en torno al denominado Pacto de la Colina, pues la expresión de los estudiantes en contra del militarismo, pero al mismo tiempo reclamando también socialmente una serie de avances. Y cuando llegan las elecciones, ¿cuál fue el comportamiento de esa administración en el poder? Bueno, yo creo que uno de los principales proyectos de Ernesto de la Guardia era reformar el
el sistema electoral, porque él pensaba que si no la elección de un presidente carecía de legitimidad, entonces todo el sistema carecía de sentido, ¿no? Y tú sabes que él había participado varias veces en las juntas de escrutinio a través yo creo que él presidía una junta de escrutinio, no me acuerdo en qué año. La cosa es que él estaba muy familiarizado con el sistema y sí, uno de sus principales proyectos fue purificar y profesionalizar el Tribunal Electoral. Por eso está su Su figura, estatua, sí, exacto, en el estatua atrio del en Tribunal la entrada, Electoral. ¿no? Ernesto de la Guardia fue una figura en su momento. El otro día estaba hablando con alguien y me decía que tenía una personalidad difícil, porque yo creo que no era muy político, él venía de la empresa privada y no estaba tal vez acostumbrado sino a tomar decisiones que pensaran que fueran mejor para el sistema Pero entonces él cometió algunos errores políticos, como por ejemplo sacar a los Arias Madrid de su gobierno. Una de las primeras cosas que hizo fue despedir a Gilberto Arias, que estaba en su gabinete, y a Tito Arias, Roberto, que era su hermano, también lo despidió. Y eso le costó caro porque, por ejemplo, Tito Arias fue el que organizó la revolución esta de los cubanos. Sí, la invasión de los cubanos revolucionarios por nombre de Dios. Exacto. Ernesto de la Guardia sufrió todo eso, pero, o sea, algo interesante que yo encontré en los periódicos investigando para mi novela fue que después de organizar, la gente se pregunta, ¿no? ¿Por qué él organizó esto? ¿Qué tenía que ganar? Entonces tú ves que hubo un momento en que ya los mercenarios cubanos estaban en nombre de Dios y él publica en su periódico La Hora, que formaba parte del grupo de la familia, del grupo del Panamá América, pero que él manejaba, era un tabloide, y él dice, ¿qué se necesita para acabar esto? Uno, el cambiar la ley de los partidos políticos, bajar el número de suscriptores. Dos, facilitar la inscripción de partidos. Tres, no sé qué, y por ahí se iba. Y obviamente, si lo ves en el contexto del momento, era un ultimátum. ¿Y qué hizo entonces la Asamblea Nacional dominada por la Coalición Patriótica Nacional, el partido de Ernesto de la Guardia? Bajó el número de adherentes, hizo una ley y a 30.000, 20.000, no, a 5.000. Eso significaba entonces... Claro que se entendió ahí, como tú lo relatas, y yo creo que esa relación que haces es muy gráfica, que la violencia política, expresada de la forma que fuera, iba a continuar si no había espacio para que la diversidad de las expresiones políticas se pudieran plantear en el escenario electoral. Y bueno, la reacción fue como inmediata. O sea, por lo que tú relatas, no se tuvo que esperar mucho tiempo para abrir entonces Fue de un día para otro. No había terminado todo el asunto de la invasión cubana y ya se había resuelto de esa forma. Lo que pasa es que también políticamente podemos decir que había mucha división en el gobierno de Ernesto de la Guardia. Como te digo, que las decisiones no políticas que tomó fue que la coalición patriótica estaba formada por un grupo de partidos liberales y uno de esos partidos era el partido que le decían del Matadero, ¿no? Liderado por Temístocles Díaz. Era su vicepresidente y Ernesto de la Guardia no le dio un solo puesto a Temístocles de Valdía, no le dio un puesto a los liberales del Matadero en su gobierno. Y ellos también estaban descontentos. Por ejemplo, Aquilino de la Guardia, que era uno de los líderes del partido, también estaba tratando de fundar otro partido. Los líderes del partido estaban saboteando, estaban divididos. Y claro, entonces eso contribuyó a que se aprobara la ley, ¿no? De alguna manera, la coalición se había mantenido pese al fallecimiento de Ramón Cantera, pero las fuerzas centrífugas ahí eran potentes, ¿no? De volver al statu quo antes, ¿no? En ausencia de ese líder que los aglutinaba, pues con más facilidad se terminaban tendiendo a desperdigarse, a esas fuerzas políticas que tú mencionas. Pero ¿por qué también, digo, uno podría leer en esas separaciones de su gabinete y de resistencia a compartir el poder con los partidos de la coalición? Bueno, no sé si decir
una integridad personal del presidente de tomar las decisiones que él creía mejores o una torpeza de no poder integrar a sus equipos de trabajo en la dirección que él pensaba que... ¿Tú qué lectura haces de eso? Probablemente las dos, ¿no? Porque si, o sea, yo quiero tener un gobierno eficiente, eficaz, honesto, tal vez puedo depurarlo, pero la verdad es que eso es lo que pasa en estos sistemas políticos, que las fuerzas es que se sienten, te van a sabotear y no se van a llevar por el mismo sentido ético que tú quieres, así que ese factor humano hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Y él no quiso tomarlo en cuenta, y yo creo que por eso fue que tuvo tantos problemas, porque trató de hacer las cosas bien. Las elecciones generales de 1960 en Panamá se desarrollaron en un contexto de fuerte competencia entre las principales corrientes liberales, herederas de antiguas divisiones internas que marcaban la política nacional desde principios del siglo XX. Tras el fin del gobierno de Ernesto de la Guardia Navarro, el país enfrentaba tensiones derivadas de conflictos laborales, debates sobre la relación con Estados Unidos por la administración del canal y una creciente presión social por reformas administrativas y mayor transparencia. En el escenario partidario, dos figuras emergían con fuerza. Roberto Francisco Chiari, líder del Partido Liberal, apoyado por una coalición de grupos opositores, y Ricardo Arias Espinosa, expresidente y candidato del oficialismo, quien, sin embargo, no recibió el apoyo esperado del presidente de la República. La campaña estuvo marcada por la crítica situación social y por un reclamo ciudadano cada vez más visible por alternancia y control civil sobre la administración pública. Bueno, y vista las elecciones de 1960, ¿cómo se articulan esas candidaturas? Mira, antes de pasar a ese tema, me gustaría decirte que el intento de reforma del Tribunal Electoral no fue tan fácil. Todos se lo torpedeaban. Y yo creo que una de las razones por la que él sacó a Gilberto de la Guardia del gabinete fue porque el papá de Gilberto, que era Armodio Arias y que era una de las personas más poderosas e influyentes de Panamá a través de su conglomerado de periódicos, y creo que también tenía una estación de radio, él saboteaba, decía Ernestito, su proyecto de modernización de la justicia electoral. Exacto. Por ejemplo, lo de las cédulas fue muy... Porque él quería, creo que él fue el que implantó las cédulas, me parece. No, las cédulas son bastante anteriores. Lo que pasa es que, claro, se iban haciendo más sofisticadas, más completas. Cuando se originaron no tenían fotos, después sí tenían fotos. Al principio había una cédula para cada elección, después se hizo permanente. Es decir, se hacía cada vez más sofisticada la herramienta. Todavía lo vemos hoy. Si prestamos un poco atención a lo que ha hecho el tribunal en los últimos 20 años, cada vez es más segura la cédula, menos falsificable, y además, como vimos durante la pandemia, hasta sirve para asignar recursos de manera digital a los usuarios de la cédula de identidad en función de los programas que ha necesitado el gobierno nacional en algún momento implantar. Sí, no recuerdo exactamente qué innovación había en ese momento, pero sí recuerdo que se aprobó una legislación en el año 58, si no me equivoco, sobre el registro civil y cédula de identidad, una ley que se aprobó que probablemente la hacía más robusta o hacía más difícil que luego se utilizara medios aviesos ahí para falsificar las elecciones. Mira, ya me acordé cuáles eran los cambios. La tinta indeleble creo que la había introducido. Sí, exacto. Pero estaba tomando fuerza. Exacto. Y creo que hasta ese momento las personas podían votar en cualquier lugar porque mientras tuvieran cédula o porque no había un padrón electoral. Un padrón electoral. Creo que eso fue lo que trató de introducir Ernestito de la Guardia. Exacto. Bueno, solo el año 56, con la reforma constitucional que creó constitucionalmente al Tribunal Electoral, fue un parteaguas, ¿no?, en términos de cómo se organizaban las elecciones en Panamá. Y luego, después de los 90, fue que este otro dato que mencionabas antes, de que las mesas de votación estaban integradas para efectos de la toma de decisiones de la mesa por los miembros de los partidos políticos, se reemplaza por ciudadanos que no fueran de los partidos políticos, aunque los partidos políticos pueden estar presentes, la toma de decisiones no parte de ese agrupamiento, y eso cambia absolutamente la dinámica, porque efectivamente una vez que los partidos se podían conciliar en las mesas para un efecto determinado, las acusaciones de los
que perdían esas votaciones también afloraban inmediatamente, ¿no? Es decir, claro, entonces lo que tú nos cuentas es que el presidente tenía un proyecto de transformación, de modernización en el campo electoral y que fuerzas políticas más cómodas con el status quo, pues hacían difícil que él pudiera impulsar esa agenda de cambio, y en el camino se le iban separando de la coalición, lo cual lo iba debilitando con el paso del tiempo de manera profunda. Ahora, para el año 60, luego lo que registramos en las discusiones sobre su papel es que él se mantuvo alejado de un apoyo institucionalizado al candidato oficialista. También habla un poco de esa identidad que él tenía como una persona íntegra que buscaba que se modernizara el proceso electoral. Sí. Íbamos a hablar también de los candidatos, ¿no? Ujú. Este también es otro proceso muy interesante, ¿no? Porque los candidatos al final eran 3. Ujú. Como se abrió el sistema, como dijimos con el cambio de la ley, que se redujo a $5,000 el adherentes, En 5.000 adherentes, sí. a dólares, dije. Sí. Sí, ok. Se formó el partido, La Alianza Popular. la Alianza Popular. Ese era el tercer candidato, porque los otros pertenecían a los 2 partidos que estaban vigentes, que era el Liberal Nacional Ujú. y la coalición. Coitía, que había sido candidato presidencial en las elecciones anteriores también. Él compitió contra, sí, Sí. claro, contra Ricardo Arias, ¿no? Ujú. Ricardo Arias Espinosa, en 1950. No, No. contra Ernestito de la Guardia en 1960. Exactamente, sí. No, una figura importante en nuestra historia, pero que varias veces se tiró para presidente, no fue electo nunca, pero que entró en la política activa desde la creación del Movimiento de Acción Comunal. Fue ministro de Estado, etcétera, pero curiosamente en esta ocasión queda de tercero en lugar le había ido mejor en la elección anterior, digamos, quiero decir que eran 2 solo los únicos candidatos y él había quedado. Tú decías que te llamaba la atención que él hubiera participado en esta elección a través de esa... Claro, porque según la ley, antes de que fuera cambiada, solo iba a haber 2 partidos Ujú. compitiendo, que eran la Coalición Patriótica Nacional y el Partido Liberal Nacional. Entonces surgió una tercera candidatura gracias al cambio de la ley. Ujú. Probablemente no dio tiempo a los otros partidos a inscribirse, o por ejemplo, en ese lapsus fue que se inscribió la Democracia Cristiana, Ok. pero ellos decidieron no correr porque no estaban preparados. Ujú. Así que me imagino que también habrá pasado con otros partidos. Eh, Me gustaría hablar de los candidatos, Ujú. que es un tema fascinante, ¿no? Por favor. Ricardo Arias Espinosa fue un político, diplomático y empresario panameño nacido en Washington, D.C., Estados Unidos, el 5 de agosto de 1912. Al culminar sus estudios superiores, regresa a Panamá a participar en la vida política. Fue ministro de Agricultura, Comercio e Industria durante el segundo gobierno de Arnulfo Arias. Durante el mandato de Remón Cantera, fue elegido segundo vicepresidente y ejerció como ministro de Trabajo, Previsión Social y Salud Pública. Durante el breve gobierno de José Ramón Guisado, fungió como ministro de Relaciones Exteriores. Tras la remoción de Guisado, asumió la presidencia de enero de 1955 a septiembre de 1956. Falleció el 15 de marzo de 1993 a los 81 años en la ciudad de Panamá. Ricardo Arias Espinosa había sido embajador de Panamá en Estados Unidos en todo el periodo de Remón. Había sido segundo vicepresidente de Remón y fue el candidato en la Coalición Patriótica Nacional en las elecciones de 1960. Él era un hombre que había sido presidente cuando murió Remón. Había pasado por todo esa fase tenebrosa de buscar el asesino, la investigación. Panamá su gobierno probablemente perdió mucha credibilidad porque nunca se pudo ubicar quién era exactamente y claramente el asesino. También era un hombre de una de las familias más distinguidas de este país, más adineradas. Era un hombre altísimo, había nacido en Washington porque su papá había sido embajador. Él era un hombre, Pancho Arias, un hombre muy conocido. Era uno de los hombres más ricos del país, como ya.
Pero él no tenía una personalidad cercana, era una persona como muy educada, pero distante, era imponente y creo que no tenía como esa proyección social ni esa empatía para ver, no tenía mucho carisma, podríamos decir. Entonces su contrincante del Partido Liberal era hijo también de un expresidente, de Rodolfo Schiari, que era un hombre que se percibía como más cercano al pueblo. Era un hombre muy rico también, pero su negocio del azúcar lo había obligado a él tal vez a estar en los cañaverales tratando con las poblaciones de un trato muy cercano. Era una persona muy sencilla. Mi mamá me cuenta que una vez, cuando era presidente, estaba en la avenida Balboa, se le dañó el carro, no tenía guardaespaldas, no tenía nada. ¿Y qué pasó cuando estaba cambiando la llanta? El presidente cambiando la El llanta. presidente de la República. En ese tiempo era así. Bueno, Eso recuerda las leyendas que hay sobre los presidentes de Costa Rica que atendían en la trastienda de sus negocios. Sí, no me puedo imaginar hoy en día un caso como ese, la verdad. Roberto F. Schiari Remón fue un empresario y político panameño. Nació en la ciudad de Panamá el 2 de marzo de 1905. Fue edecán presidencial durante el gobierno de su padre, el expresidente Rodolfo Schiari, y de su sucesor, Florencio H. Arosemena. En 1940 fue elegido diputado de la Asamblea Nacional. Fungió como ministro de Salubridad y Obras Públicas en 1945, durante el gobierno de Ricardo Adolfo de la Guardia. En 1949, en calidad de segundo vicepresidente de Domingo Díaz, asumió brevemente la presidencia tras la renuncia de Daniel Chanis. Fue candidato presidencial en 1952, perdiendo ante José Remón Cantera. Además, ejerció como presidente de la Cámara de Comercio y la jefatura del Partido Liberal Nacional. Falleció en Panamá a los 75 años el 1 de marzo de 1981. A él lo apoyó también una coalición de partidos entre los que estaba incluido el Partido Socialista. Y probablemente eso le dio en ese momento que se necesitaba esta cercanía con las poblaciones desfavorecidas que iban a votar en gran número probablemente. Eso le dio a él eso que necesitaba, ¿no? Ese ímpetu que necesitaba. En Goitía pues carecía de los recursos que tenían los otros dos. No sé si con más recursos hubiera podido tener el carisma y la campaña, pero bueno, estaba claro que ante un partido tan desprestigiado como la coalición y una figura nueva, carismática. Claro, la coalición ya venía de un largo desgaste y tenía un candidato que por lo que describes no era muy carismático y encima que tenía un pasado de ejercicio gubernamental que podía atribuírsele como poco eficaz por el tema concreto de la investigación fallida del asesinato. Yo no digo que no fuera eficaz, sino que, o sea, ese escándalo fue muy grande, ¿no? No, sin duda. O sea, no suele pasar en Panamá, por lo menos, que asesinen a los titulares del Poder Ejecutivo. Y claro, hay una demanda de que sus sucesores resuelvan el problema. Pese a los años que han pasado, todavía no ha sido resuelto definitivamente y hay motivos para pensar efectivamente que eso desgastaría a cualquiera que asumiera la responsabilidad de investigarlo, por supuesto, ¿no? En un escenario como ese, la victoria de la Unión Nacional de Oposición con Roberto F. Schiari a la cabeza encontró un peligro en la de Víctor Florencio Goitía porque le habrá restado votos seguramente. Víctor F. Goitía fue un abogado, político y académico oriundo de Soná, Veraguas. Nació el 6 de enero de 1899. Fue diputado a la Asamblea Nacional, ministro de Estado y magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Destacó como miembro del movimiento Acción Comunal y publicó numerosas obras, especialmente en el campo del derecho y de la historia. En las elecciones de 1956, corrió por la presidencia con el Partido Liberal Nacional, perdiendo contra Ernesto de la Guardia. Falleció el 12 de marzo de 1979 en Santiago de Veraguas a la edad de 80 años.
recordemos, Víctor Florencio Goytía había sido candidato de la oposición frente a la Coalición Patriótica Nacional en elecciones anteriores. Y él habrá pensado que él era el que tenía que ser candidato nuevamente, no lo fue, las fuerzas mayoritarias apoyaron a Roberto Efechiari, pero el riesgo estaba en que entonces el voto de oposición a la Coalición Patriótica Nacional se dividió, y aún así Roberto Efechiari ganó. O sea, ha tenido que ser efectivamente un político muy exitoso, ¿no? Para afrontar ese reto de incluso en unas condiciones de división, ganar las elecciones. Sí, yo creo que la distancia, no recuerdo exactamente cuánto fue, pero creo que fue bien larga, bien grande la distancia que tuvo con Goytía. No tan lejana del candidato de Arias Espinosa, pero sí muy lejana con respecto a Goytía. Él contaba también con medios de comunicación, ¿no? Los Schiari tenían, no sé si ya se había formado TVN, no, creo que probablemente TVN fue después. Sí, pero había era una campaña que no le faltaban recursos, ¿no? Tenía gente también, buenos patrocinadores. Y lo que mencionabas antes, él pertenecía a una dinastía política. El presidente Schiari padre había sido presidente de 1924 a 1928. Era uno de los líderes históricos del Partido Liberal y, bueno, se había enfrentado en última instancia con Belisario Porras y había logrado también imponer su candidato en las elecciones de 1928, que eventualmente terminará perdiendo el poder con el golpe de acción comunal. Pero era un linaje importante y al que pertenecía Roberto Efechiari. En ese sentido, por supuesto que aventaja a la alternativa de Víctor Florencio Goytía, que en ese sentido estaba, bueno, encabezaba también una coalición de partidos políticos, pero creo que las ventajas estaban del lado de Roberto Efechiari sin duda alguna, ¿no? Y fíjate que algo interesante, que Ricardo Arias era un hombre que tenía una formación académica universitaria importante. Había ido a Georgetown, creo. Había sido embajador en Washington, tenía... Eso de Washington, era muy sofisticado. Que claro, en política eso es complicado, ¿no? O sea, tiene que ser una persona cercana, o sea, competente, pero al mismo tiempo cercana al público al que le estás pidiendo el voto. Pero además, no sé si tú crees que eso tuvo alguna importancia. Siempre se dijo, nació en Estados Unidos. Era en la embajada, el papá era embajador. Sí, yo sé que al final se resolvió positivamente el problema político, en el sentido de que él pudo correr y, bueno, no trascendió más allá. Pero ¿tú crees que el hecho de haber nacido en Estados Unidos fue utilizado como un arma contra él? No creo, pero lo que yo iba era que era una persona muy sofisticada y Roberto Schiari, no era universitario. Él nunca había ido a la universidad, él creo que trabajó en la zona del canal. Y entonces eso, los presidentes panameños casi todos han sido personas muy educadas académicamente, ¿no? Goytía probablemente tenía un título de abogado, creo que era, ¿no? Sí, había tenido estudios también en México, había escrito muchos libros, digamos, en el campo del derecho y la historia era uno de los individuos más prominentes en ese momento, claro. Y fíjate que el que ganó era el que menos estudio tenía, pero que se le vio como muy cercano al pueblo, ¿no? Como más cercano al pueblo. Bueno, en política democrática eso es clave, ¿no? Y realmente los resultados electorales lo avalaron y tuvo una administración, bueno, que en Panamá es difícil que pase inadvertida, particularmente por lo que le tocó vivir en 1964. Las elecciones generales del 20 de mayo de 1960 se desarrollaron sin la intervención de la Guardia Nacional, algo que había sido habitual en procesos anteriores. El candidato de la Unión Nacional de Oposición, 1, Roberto Francisco Schiari, ganó la presidencia con 100.042 votos. Sus principales contendores fueron Ricardo Arias Espinosa, de la Coalición Patriótica Nacional, o CPN, con 85.981 votos, y Víctor Florencio Goytía, de la Alianza Popular, con 55.455 votos. Pero tú mencionabas un dato clave hace poco, o sea, la creación del Partido Demócrata Cristiano en Panamá. Eso nos habla
del proceso de la Iglesia Católica que iba a conducir eventualmente a la convocatoria del Vaticano II y la transformación de muchos aspectos de la Iglesia como se conocía hasta ese momento, introduciendo de manera central el eje social y los escritos y encíclicas de León XIII del siglo XIX, que reaccionaba a la masificación de las ciudades, el trabajo industrial y las necesidades de respetar la organización obrera. Todo eso tiene un reflejo en América Latina bien entrado el siglo XX, en Panamá, con el nacimiento de la expresión política del Partido Demócrata Cristiano, que tú conoces mejor que nadie. Acabas de publicar un libro al respecto, pero que va a generar un actor nuevo en política, ¿no? No solamente un clásico eje liberales conservadores más o menos pronunciado, sino también esta mirada, o también las expresiones políticas de la izquierda que han tenido expresión electoral también con alguna irregularidad en nuestro país, sino que ahora también se introduce el pensamiento social cristiano a través de una organización política. Creo que los resultados políticos de esto se van a ver de manera fragmentaria y de manera progresiva hasta que el Partido Demócrata Cristiano se convierte en un actor central de la política panameña durante la dictadura. Pero antes vamos a ver cosas como el acompañamiento a los movimientos sociales. Hay diputados que van a tener también roles prominentes en el juzgamiento de políticos. González Revilla, me parece que en el año cuando... 60, Sí, 68. cuando Robles, exacto, de Marcos Robles, y solamente creció, y creció sin parar hasta las elecciones del 89. Después de la invasión eso se fue diluyendo en cuanto a resultados electorales, sin duda alguna, y estrategias políticas que ya son muy diferentes. Pero en el momento que estamos nosotros hablando, eso está creciendo. Y además otra cosa que la gente pierde de vista muchas veces cuando analiza la democracia cristiana, es que no solamente es una expresión política electoral, el Partido Demócrata Cristiano, sino todo el entramado social que acompaña el sindicalismo democristiano, por ejemplo, el gremialismo social cristiano. Porque este es un partido moderno, en un escenario que está muy acostumbrado a unas formas de hacer política que se estaban abandonando progresivamente y el paradigma de la modernidad política lo estaba abanderando la democracia cristiana en ese momento. Pero creo que está apenas naciendo, ¿no? No sé si tú nos puedes dar, como acabas de publicar este libro, alguna pista más sobre cómo ocurrió eso. Sí, la democracia cristiana venía reuniéndose, venía formándose. Por ejemplo, algunos jóvenes ya afiliados y promotores de la democracia cristiana, como por ejemplo Arellano Lennox, Eduardo Miró, que hace poco falleció. Ellos participaron ellos fueron los que organizaron la primera, no le llamaron siembra de banderas, era Operación Soberanía. Exacto. La operación siembra de banderas fue en el 59. Ok, ellos venían moviéndose, venían también promoviéndose dentro del campus universitario. Por ejemplo, me encontré con esta sorpresa que cuando leí el libro biográfico del doctor González Revilla, él dice que él se unió a la democracia cristiana cuando Arellano Lennox lo fue a visitar a su oficina de la universidad y le llevó panfletos para que leyera y lo invitó a unirse al movimiento. Y había muchos otros profesores que también se unieron al movimiento. Y por eso era que en un principio estaba formado por sindicalistas, por profesores, estudiantes. Eso era lo que hacía la democracia cristiana y estaban tal vez fuera de la política, pero organizando y formándose, sobre todo formándose, entendiendo que había otra forma diferente de hacer política, había compartiendo una visión ideológica, unos principios que tú, como bien dijiste, de la social, de la democracia. Pero bueno, volviendo un poco entonces al periodo de Ricardo, de Roberto Echeverría como presidente, ese desenlace victorioso, ¿qué significó para Panamá? Esa administración ¿nos recuerda algo en particular, más allá de lo que ya mencionamos del 9 de enero? ¿O quieres hacer alguna reflexión sobre el rol de él en esa coyuntura tan importante para nuestro país? Mira, la verdad es que es un tema que me parece fascinante, porque tú sabes que una de las primeras cosas que hizo el gobierno de Chiari fue
darle permisos a Arnulfo Arias para participar de nuevo en la política. Esto me lo contó el señor Rosas, no me acuerdo, Jorge Rosas, Jorge, sí, que era un abogado, que él le ofreció la idea a Chiari de que le dieran permisos, que le devolvieran a Arnulfo Arias los derechos de participar en política, tal vez mirando lo que había pasado en 1959 con la invasión programada por su sobrino y por toda la fuerza, ¿no? Por cualquier motivo, esa fue una de las primeras medidas que tomó la Asamblea Nacional. Yo creo que el gobierno de Chiari debemos ligarlo con unos eventos que estaban pasando muy fuertes, que eran la Alianza para el Progreso. John F. Kennedy acababa de ganar las elecciones en Estados Unidos. Chiari negoció con ambos gobiernos, con el de Eisenhower y con el de Kennedy. Pero Panamá estaba pasando algo. Es que la población era una de las que crecía a una tasa más alta del mundo. Había un boom de población y el gobierno no se daba abasto para cubrir las necesidades de la gente. Esto que pasó en 1959, de las protestas de los estudiantes, el interior estaba totalmente olvidado. Y no había escuelas. La campaña esta del Niño Millón, por ejemplo, la gente no se inscribía en el registro. Los niños nacían y no los inscribían. Esa campaña fue para saber dónde estaba la población, cuánta población había, dónde está creciendo la población, dónde tenemos que llevar escuelas, porque el interior estaba totalmente olvidado. La elección de Chiari tuvo consecuencias profundas en la política panameña. Su gobierno debió enfrentar problemas estructurales, como huelgas en la industria del banano y demandas de modernización administrativa, pero su administración es especialmente recordada por la firme postura nacionalista asumida frente a Estados Unidos de América. Tras los incidentes del 9 de enero de 1964, Chiari rompió relaciones diplomáticas con Washington, un gesto sin precedentes que le valió el apelativo popular de el presidente de la dignidad. Esta ruptura abrió un nuevo ciclo en la negociación canalera, sentando las bases para los acuerdos que años después devolverían la zona del canal a Panamá. Su presidencia fortaleció el papel del Estado panameño en la defensa de la soberanía y consolidó la percepción pública de que la alternancia electoral podía traducirse en una conducción política firme ante desafíos nacionales e internacionales. Yo he leído unos documentos del Oral History de Estados Unidos, de el embajador norteamericano en ese momento de Estados Unidos en Panamá, Joseph Farland. ¿Tú has leído algo sobre él? Es fascinante cómo él cuenta lo que estaba pasando en Panamá en ese momento. Él estaba ahí en los tiempos de Ernestito y también le tocó vivir con los dos, con Ernestito y con Chiari. Él relata, por ejemplo, lo que estaba pasando en Panamá, las presiones que había, pero lo que te iba a decir era que me acuerdo cuando él cuenta su relación con Rodolfo Chiari, con Roberto, ¿no? Y que Roberto Chiari estaba desesperado por dinero, porque no tenía cómo abrir las escuelas, porque cuando llegó Kennedy en Estados Unidos, una de sus primeras medidas fue establecer la Alianza para el Progreso. Desde su discurso inaugural comentó que era su política, ¿no? Hacia América Latina, hacia ayudar a los pueblos a desarrollarse. Él quería crear un plan Marshall para América Latina, ¿no? Y que eso fue la Alianza para el Progreso, ayudar a elevar el nivel de los pueblos como una medida para combatir el comunismo. Entonces, Chiari tenía que poner $1 por cada dólar que pusieron los Estados Unidos para hacer escuelas, para hacer hospitales, para hacer carreteras, todos los programas. Y entonces, ¿pero qué pasaba? Que eso le creaba una demanda extraordinaria sobre las finanzas panameñas y el gobierno de Panamá no podía cumplir con esa, pero tampoco podía perder esas oportunidades también, ¿no?
Y entonces él cuenta que una vez Chiari lo llamó y le dijo, porque se trataban muy cercanos, ¿no? Tenían una relación estrecha, y lo invitó a, ven, que te voy a recoger, ponte tu camisa. Así le dice en la historia oral, ponte tu camisa, que te voy a recoger. Y entonces lo recoge en la cresta y lo lleva a pasear dando vueltas en la avenida Balboa, diciéndole que él necesitaba más plata, que necesitaba que fuera ya a Washington y pidiera más plata. Y entonces Farland le dice, pero si ya te estamos dando la plata de la Alianza para el Progreso, ¿qué más quieres? Y que no, ese es un programa que se lo están dando todos los países de América Latina, yo quiero un trato más favorable para Panamá, no puedo. Y, o sea, y tú ves esa desesperación, que así como lo relata Farland, ¿no? Y entonces en otra oportunidad también relata que se fueron en un viaje a Estados Unidos y en avión, y después cuando iban a regresar, toman el avión, iban a tomar el avión y se interrumpe el vuelo, no pueden salir de Estados Unidos. Y entonces no había forma de llegar a Panamá. Y entonces Chiari le dice a Farland, pero necesito estar en Panamá, no puedo llegar, me dieron permiso para estar fuera solamente 3 días y si no llego a tiempo me van a tumbar, ¿no entiendes? Y Farland no entendía qué es Claro, lo que por las estaba normas pasando. constitucionales que exigen... Y esa era la inestabilidad en que se vivía en ese momento, porque creo que Ernestito de la Guardia fue el primer presidente que cumplió su periodo después de no sé cuántos años, y entonces todavía estaba... Y entonces te digo que el gobierno de Chiari fue puedo deducir, ¿no? No obviamente es una deducción, ¿no? Que probablemente él tenía mucho estrés, mucha ansiedad por todos los sucesos que estaban pasando. Otra cosa interesante que cuenta Farland en sus memorias es que él sentía que iba a haber una crisis en cualquier momento, que iba a haber un gran evento desestabilizador. Él lo decía, dice que una vez negoció con, eh, ¿cómo se llamaba ella? La que era la colonense, ¿Telma King? Thelma King. Okay. Que Thelma King era una líder y le dice, es que Thelma se reunió con ella, porque Thelma estaba en todos los círculos, en todas las reuniones en la Embajada de Estados Unidos, en la Embajada rusa, en todas partes. Y entonces le dice, Thelma, me han dicho que va a haber una gran manifestación desestabilizadora en la universidad, por favor, desarticula eso. Y ella le dijo de que bueno, pues, y la desarticuló. Eso es lo que él cuenta, no sé, ¿no? Pero era una cosa así, él sentía que Panamá estaba en tal caos social que en cualquier momento iba a pasar algo. Tú sabes que, ¿te acuerdas que te mandé el otro día un recorte de periódico que hablaba, que yo leyendo, para prepararme para esta conversación, estaba leyendo algunos periódicos publicados en Estados Unidos a ver cómo cubrían los eventos, ¿no? Y entonces a ellos les llamaba la atención que Panamá estaba gobernado por una clase oligárquica formada por 60 familias. Y entonces decía, y me parece una tesis bien interesante que habría que corroborar, decía que a través de los medios de comunicación, las familias estas oligárquicas, que eran las propietarias de esos medios de comunicación, fomentaban la idea de que la culpa de la situación que vivía Panamá, de la pobreza, era la de Estados Unidos. Y para quitarse la mirada hacia ellos de que habían manejado el gobierno a su favor. Esto, yo no creo que sea tan claramente así. Obviamente habría que estudiar los periódicos y ver en realidad qué estaba pasando. Pero él decía eso, ¿no? Que las familias y los medios de comunicación de Panamá estaban asusando a la población en contra de Estados Unidos para desviar la situación digamos, de desigualdad que se vivía en Panamá. O sea, le atribuían esa desigualdad a la presencia del enclave norteamericano. Exacto. No sé, habría que ver, ¿no? ¿Qué estaba pasando ahí? Bueno, la verdad que las clases dirigentes en Panamá siempre tuvieron motivos para enfrentarse a Estados Unidos sobre la base de la pérdida que sufrieron sobre el monopolio de la explotación de la posición geográfica de Panamá a través de la zona de tránsito. Cuando Estados Unidos toma posesión, particularmente de los puertos, eso es algo que lo explora, por ejemplo, Marix Salazo en su libro sobre el canal. Claro, las oligarquías se sintieron bastante defraudadas
de lo que parecía inicialmente iba a ser un éxito económico rotundo para ellas cuando se construyera el Canal de Panamá. O sea, no se había calculado que Estados Unidos podía quedarse con los puertos y por tanto capturar para el Estado norteamericano los beneficios que la explotación de la zona de tránsito iban a producir. Y luego eso tiene otros beneficios. Claro, tú lo recordarás cuando se discutían los tratados como el Ramón Eisenhower, que los empresarios panameños particularmente tenían interés en que el mercado dolarizado y potente de la zona del canal adquiriera productos manufacturados localmente, porque eso significaba potenciar al agro, a la ganadería panameña y a todos los que manufacturaran cosas que se consumieran ahí. Así que para ellos el enfrentamiento con los norteamericanos en clave nacionalista, pero al mismo tiempo de los beneficios que los sectores dominantes en Panamá podían obtener del canal, pasaban por ese camino. Y yo creo que era muy, muy estratégico, ¿no? Decir, ojo, norteamericanos, ustedes son los culpables de todo y aquí la población está muy inquieta por la desigualdad y la pobreza, así que ustedes tienen que darnos beneficios que pueden ser de una fórmula transferencias directas al Estado panameño que el Estado pueda convertir en política social, pero también a nosotros como clase, bueno, si ustedes están comprando leche, compren leche de Panamá, están comprando carne, compren carne de Panamá. Y yo creo que a todo lo largo del conflicto entre Panamá y los Estados Unidos por el canal, eso se veía sistemáticamente, ¿no? Y yo creo que es razonable que los norteamericanos hayan interpretado el peligro que significaba no solamente una izquierda política que se activaba en el movimiento sindical, en los grupos estudiantiles y en otros frentes más, sino también la posibilidad de un nacionalismo exacerbado desde las clases dirigentes panameñas por el interés que tenían en agrandar el pedazo de los beneficios que podían llegar a obtenerse con una cosa tan espectacular como era y es el Canal de Panamá, ¿no? La verdad que uno a veces también se pregunta, y la historia de las negociaciones del Canal de Panamá pasan un poco por ahí, del interés de los norteamericanos por negociar un tratado con Panamá. No solamente una muy, vamos a decir, feliz interpretación de nosotros los panameños que decimos que logramos forzar al gigante del norte a devolvernos nuestra zona del canal, sino también entrar en alguna discusión sobre la lógica que para los norteamericanos tenía entregarnos la zona del canal, porque ellos lo veían administración tras administración en los Estados Unidos como algo que tenían que hacer. Ellos se tenían que deshacer de la zona del canal y entregárselo a Panamá para, no sé, en parte del contexto que nos estás dando, también liberarse de las acusaciones de colonialismo que en pleno siglo XX eran muy importantes. Bueno, yo creo que ya llegamos al final de este episodio. No sé si quieras dejarnos algo más, una reflexión sobre las elecciones de 1960 para cerrar. Bueno, ya que mencionas ese punto, también leí en los periódicos de este preeleccionarios que iba a ser la última, probablemente, decía el redactor de la noticia, iba a ser la última elección en que iban a estar dos oligarcas compitiendo como única opción política y que eso era lo que a Estados Unidos le convenía. Eso me llamó mucho la atención, ¿no? Si en alguna parte creo que lo comentabas, no sé si fuera de micrófonos, que era el, el ocaso de la política oligárquica en nuestro país, ¿no? Y que a partir de ahí, claro que las oligarquías iban a seguir participando, pero ya no iba a ser un monopolio exclusivo de las oligarquías. Efectivamente, los años 60 dieron de mucho en ese sentido, eso lo trataremos en episodios futuros, pero cierro sencillamente agradeciéndote, Mónica, por tu excelente intervención. Creo que los miembros del auditorio estarán más que satisfechos con todo lo que se ha dicho y comentado hoy. Muy estimulante esta conversación. A todos los que nos están oyendo, muchas gracias por estar y recuerden que pueden consultar este episodio, pero todos los episodios anteriores y los próximos
en las plataformas de Spotify y de YouTube del Instituto de Estudios Democráticos del Tribunal Electoral. Muchas gracias a todos. Esto ha sido todo por hoy. Recuerden que pueden encontrarnos en Spotify y otras plataformas. Los esperamos muy pronto en nuestro próximo episodio.